Madrid. Un martes cualquiera. Las calles de Chamberí estaban húmedas tras una lluvia fina que apenas había dado tregua desde la madrugada. La ciudad parecía envuelta en una melancolía espesa, como si el cielo también cargara con el peso de tantas historias no contadas. Lucía, de 38 años, caminaba cabizbaja por la calle Fuencarral, la bufanda cubriéndole la mitad del rostro y las manos metidas en los bolsillos de su abrigo largo mostaza. Tenía el aspecto de quien lleva días sin dormir bien, o sin encontrar sentido al levantarse por las mañanas. Nadie lo sabía, pero aquel día era especial. Aquel día, Jesús la miraría. Lucía no siempre fue así. Hubo un tiempo en que reía con facilidad, en que sus ojos eran claros como el cielo de primavera en el Retiro. Pero las cosas cambiaron. La vida golpea sin preguntar, y a veces no nos da tiempo ni de prepararnos. Todo empezó 5 años atrás, cuando su padre enfermó de cáncer. La enfermedad lo consumió poco a poco. Lucía, siendo hija única, se convirtió en cuidadora, enfermera y sostén emocional de su madre. Se olvidó de sí misma. Su círculo social desapareció como agua entre los dedos, y su fe fue lo primero en desmoronarse. La última vez que entró a una iglesia fue en el funeral de su padre. Desde entonces, evitaba pasar siquiera por delante de una parroquia. Pero aquella mañana, mientras el viento frío le golpeaba el rostro, una sensación extraña empezó a crecerle en el pecho, una especie de nudo que subía desde el estómago hasta la garganta. Sintió una lágrima queriendo salir, pero la contuvo. No era momento de llorar en plena calle. Se detuvo frente a una panadería. En el escaparate, un cartel escrito a mano llamó su atención. Hoy, charla de esperanza. En la parroquia San Andrés, a las 19 horas, entrada libre. La miró, frunció el ceño. Iba a seguir caminando, pero algo, una voz interna, suave pero insistente, la hizo retroceder. No, yo no necesito de estas cosas, se dijo a sí misma mientras sacaba el móvil del bolsillo para ver la hora. Eran las 18:45, y entonces ocurrió. Un hombre de unos 50 años, con rostro amable y barba entrecana, se le acercó mientras ella miraba el escaparate. «Perdona, ¿sabes cómo llegar a la parroquia San Andrés? Es que vengo de afuera y me han dicho que hay algo especial hoy», preguntó el hombre con acento andaluz. Lucía dudó unos segundos. ¿Coincidencia? ¿Destino? No lo sabía, pero levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo sonrió, aunque fuera apenas un gesto tímido. «Sí, está a 3 calles. Si quieres, te acompaño. Voy para allá», mintió, sin saber por qué. Caminaron en silencio. Solo se oían los pasos y el murmullo lejano del tráfico de la calle Alberto Aguilera. Al llegar a la puerta de la iglesia, el corazón de Lucía latía tan fuerte que pensó que los demás podrían escucharlo. Quiso inventarse una excusa, dar media vuelta, pero la voz del hombre la detuvo. «Gracias por traerme. Ojalá esta charla me ayude, porque la verdad es que lo estoy pasando fatal». Esa confesión, tan directa, tan humana, la desarmó. Sin pensarlo, entró. El aroma a incienso la golpeó como un recuerdo olvidado. Se sentaron en un banco al fondo. La iglesia no estaba llena, pero había más personas de las que imaginaba. El sacerdote, un hombre de voz cálida y mirada profunda, empezó a hablar del dolor, la pérdida y esas noches en que uno se pregunta, ¿dónde estás, Dios, cuando más te necesito? Cada palabra parecía dirigida a ella. Cada frase era como un espejo. Y entonces ocurrió. El sacerdote narró la historia de Pedro. Cómo, después de negar a Jesús 3 veces, sus miradas se cruzaron en medio del patio y Pedro rompió a llorar. Esa lágrima, la de Pedro, fue la que cambió el rumbo de su vida, dijo el sacerdote.
Lucía sintió que el aire le faltaba. Una lágrima rebelde rodó por su mejilla, sin permiso. Su primera lágrima en años, en un lugar que había jurado no volver a pisar. Y por un instante, en su mente, vio a Jesús. No era un Jesús lejano, de vitrales o estatuas. Era un Jesús cercano, humano, que la miraba directo a los ojos, con compasión, sin reproche, como si la entendiera, como si supiera todo lo que había sufrido. Lucía cerró los ojos, temblando. No entendía por qué, pero algo dentro de ella empezaba a romperse, o quizás a reconstruirse. El eco de las últimas palabras del sacerdote aún resonaba en las paredes de la parroquia San Andrés. Algunos asistentes se quedaron en silencio, con los ojos cerrados, como si no quisieran abandonar ese instante de paz. Otros, en cambio, empezaron a salir, recogiendo abrigos y bufandas, hablando en susurros para no romper la atmósfera de recogimiento. Lucía seguía sentada. No podía moverse. Sentía las mejillas húmedas y el corazón latiendo a un ritmo desordenado, como si hubiese corrido una maratón. Su mente luchaba por entender qué acababa de pasar. Había entrado allí casi por accidente, o eso pensaba ella, pero algo dentro de ella susurraba que no había sido casualidad. El hombre andaluz que había conocido en la panadería, cuyo nombre ni siquiera sabía, se levantó y le dio un leve toque en el hombro antes de salir. «Gracias, de verdad, ha sido justo lo que necesitaba. Cuídate», dijo antes de desaparecer entre la gente. Lucía ni siquiera tuvo fuerzas para responderle. Se quedó sola, en aquel banco de madera, mirando el altar iluminado por la luz tenue de las velas. Por un instante, recordó los días en el hospital, las noches en vela junto a la cama de su padre, las veces que suplicó a Dios que lo salvara, y cómo al final todo terminó en un silencio desgarrador. Desde entonces, su vida había sido un vacío sin fondo. Ni amigos, ni salidas, ni fe. Solo rutina y soledad. Cuando por fin decidió levantarse, sus piernas temblaron. Se acercó a una pequeña imagen de Jesús situada en un lateral del templo. Era un Cristo de mirada serena, con las manos extendidas como invitando a acercarse. Lucía se quedó allí, de pie, con los ojos clavados en aquel rostro. «¿Por qué ahora?», susurró sin esperar respuesta. No supo cuánto tiempo estuvo así, solo que por primera vez en mucho tiempo sintió un pequeño alivio, una especie de calor en el pecho, como si alguien estuviera sujetándola desde dentro. Salió de la iglesia con paso lento. La noche ya había caído sobre Madrid y el aire era más frío que por la tarde. Caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pies eligieran el camino. Al llegar a casa, su madre, como siempre, estaba en el salón viendo la televisión con el volumen demasiado alto para disimular su propia tristeza. Lucía la saludó con un gesto de cabeza y se encerró en su habitación. Se sentó en el borde de la cama, encendió el móvil y abrió la aplicación de YouTube. Escribió en el buscador casi sin pensar: «Jesús perdona a Pedro después de negarle». Aparecieron varios videos de predicadores, testimonios y dramatizaciones. Hizo clic en uno cualquiera. La voz del narrador era profunda y pausada. Explicaba cómo Pedro, después de negar a Jesús 3 veces, lloró amargamente, pero no quedó condenado por su error. Al contrario, fue restaurado y llamado a ser una piedra fundamental de la fe. Lucía sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. «¿Será que todavía puedo volver?», se preguntó en voz vaga. Cerró los ojos y, por segunda vez en el mismo día, una lágrima cayó. Aquella noche no fue como las demás. Por primera vez en años, Lucía dejó el móvil en la mesetilla sin pasar horas desplazándose por redes sociales. No hubo series para anestesiar el dolor. No hubo música para evitar el silencio. Solo ella y sus pensamientos. Y mientras se acomodaba en la cama, una imagen volvió a su mente. Jesús mirándola directo a los ojos.
Una mirada que no juzgaba, solo invitaba. No sabía qué iba a pasar después, ni si tendría fuerzas para cambiar, pero una pequeña certeza empezó a crecer dentro de ella. No estaba sola. El sol comenzó a colarse tímidamente por las rendijas de la persiana. Era miércoles. Madrid despertaba como de costumbre, con el bullicio de los coches, las prisas de los peatones y el aroma a café de las cafeterías de barrio. Pero dentro de la habitación de Lucía, el tiempo parecía detenido. Abrió los ojos lentamente, como si su cuerpo aún dudara si quería enfrentarse a un nuevo día. La sensación del día anterior seguía viva en su interior. Una mezcla extraña de calma y desasosiego, como cuando se está a punto de tomar una decisión que cambiará todo. Miró el móvil. Tenía una notificación. Hoy, reflexión de la mañana en Parroquia San Andrés, a las 8:30. Entrada libre. Era uno de esos mensajes automáticos que la iglesia enviaba a quienes alguna vez habían dejado su número en algún papel durante alguna actividad. Lucía ni siquiera recordaba haberlo hecho, pero ahí estaba, mirándola, tentándola. Miró el reloj. Eran las 8:10. No, hoy no puedo. Tengo trabajo, cosas que hacer, se dijo en voz baja, pero la verdad era que tenía la mañana libre. Su trabajo como administrativa en una pequeña empresa de seguros empezaba a las 10. Se quedó sentada en el borde de la cama, mirando el suelo. De repente, recordó una conversación que nunca llegó a tener. La conversación pendiente con su padre. En los últimos días de su enfermedad, Lucía había evitado estar a solas con él. Le asustaba la idea de despedirse, de escuchar lo que su padre tenía que decir, o peor aún, de no tener fuerzas para responderle. Nunca le dijo cuánto le dolía verle sufrir. Nunca le confesó cuánto le había afectado ver cómo la fe de su padre permanecía intacta, mientras la suya desaparecía como humo. Y ahora, ese vacío la perseguía. Apretó los puños con fuerza. Las lágrimas amenazaban de nuevo. Sentía que todo estaba volviendo, pero distinto, más fuerte. De repente, como un acto de rebeldía contra sí misma, se levantó, se puso un vaquero, una camiseta sencilla, el abrigo largo y salió de casa. Corrió calle abajo, esquivando a la gente casi sin mirar. Llegó a la parroquia justo cuando comenzaba la reflexión. Entró despacio, tratando de no hacer ruido. Se sentó en un banco cerca de la entrada. El sacerdote de la noche anterior estaba allí, hablando de un pasaje que Lucía conocía bien, pero que nunca había escuchado de aquella forma. Hablaba del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, junto al pozo, de cómo Jesús, en medio del calor del día, se sentó y le pidió agua a una mujer que todos despreciaban. Una mujer rota, señalada, cansada, pero que aquel día recibió una mirada diferente. Jesús no solo le pidió agua, le ofreció vida, agua viva, un nuevo comienzo. Y todo empezó con una conversación que ella nunca esperó tener. Decía el sacerdote con una voz tan cercana que parecía hablarle solo a ella. Lucía bajó una mirada, respiró hondo y sin poder evitarlo, lloró. Pero esta vez no intentó disimular. Dejó que las lágrimas cayeran, como una tormenta contenida durante demasiado tiempo. La mujer que estaba sentada a su lado, una señora mayor de cabello gris y sonrisa dulce, le pasó un pañuelo de papel sin decir palabra. Solo le acarició levemente el brazo como diciendo, «Te entiendo, yo también estuve ahí». Y fue en ese instante cuando Lucía supo que aquella conversación que nunca tuvo con su padre, tal vez empezaba a tenerla con Dios. Cuando terminó la reflexión, Lucía se quedó sentada, mirando el altar. El sacerdote caminó por el pasillo central, saludando a algunas personas. Cuando pasó cerca de ella, se detuvo unos segundos. «Buenos días», le dijo con una sonrisa sincera. «Me alegra verte de nuevo». Lucía apenas pudo responder con un gesto de cabeza. El sacerdote siguió su camino, pero dejó en sus manos un pequeño folleto. En la portada, un simple título. Jesús sigue mirando a los ojos, incluso hoy. Lucía lo sostuvo entre sus dedos como si fuera algo frágil.
Lo guardó en su bolso, se levantó y salió a la calle. Mientras caminaba hacia el trabajo, algo dentro de ella se removía. Sabía que aquella historia, su historia, apenas estaba comenzando. La jornada laboral fue una especie de niebla espesa para Lucía. Tecleaba en su ordenador, organizaba expedientes, atendía llamadas, pero su mente estaba lejos. Su cuerpo estaba en la oficina, pero su corazón seguía en aquel banco de la iglesia, en aquellas palabras sobre la mujer samaritana, en esa mirada imaginaria de Jesús, directa a sus ojos. Al salir del trabajo, caminó por la gran vía sin rumbo fijo. Las luces de los escaparates la envolvían, la gente pasaba apresurada, pero ella parecía flotar entre dos mundos. El frío de la tarde madrileña le hizo meterse en una cafetería pequeña cerca de Callao. Pidió un té, algo poco habitual en ella. Se sentó junto a la ventana y sacó el folleto que el sacerdote le había dado por la mañana. Leyó despacio. Jesús sigue mirando a los ojos, incluso hoy. Quizá piensas que ya no mereces esa mirada, que estás demasiado lejos, que tus errores te han separado para siempre. Pero Jesús sigue ahí, esperando tu respuesta. No apartes la mirada. Cada palabra era como una caricia y al mismo tiempo como una herida que volvía a abrirse. Sacó de su bolso un bolígrafo que llevaba semanas sin usar y en un rincón del folleto escribió casi sin pensar: ¿todavía puedo volver? Se quedó mirando la pregunta como si no fuera suya. De pronto, un recuerdo la asaltó. Una imagen de su niñez. Tenía apenas 8 años, sentada en el regazo de su padre escuchando cómo le leía la Biblia. Recordaba perfectamente su voz diciéndole: Lucía, ¿sabes por qué me gusta tanto el pasaje donde Jesús llama por su nombre a Lázaro? Porque me gusta pensar que, incluso muerto, incluso en la oscuridad, cuando Jesús dice tu nombre, tienes que despertar, no puedes quedarte en el sepulcro. Lucía sintió un nudo en la garganta. Hacía años que nadie decía su nombre con cariño, ni siquiera ella misma se permitía pronunciarlo en voz alta. Apoyó la cabeza sobre la mesa de la cafetería y cerró los ojos. En su interior, como un eco lejano, escuchó algo. No era una voz audible, era más bien una sensación, un murmullo suave pero persistente que parecía decirle: Lucía, sal fuera. Se le erizó la piel, abrió los ojos de golpe, sorprendida, miró a su alrededor, nadie la observaba. La vida seguía su curso, como siempre, pero dentro de ella algo estaba cambiando. Terminó su té de un trago, dejó unas monedas sobre la mesa y salió a la calle. Aquella noche, ya en casa, se encerró en su habitación. Encendió el portátil y buscó en internet cómo volver a tener fe después de años alejada de Dios. Entre los resultados, un video llamó su atención. Cuando Jesús te llama por tu nombre, testimonios reales de personas que volvieron a la fe. Le dio clic. La pantalla mostraba historias de gente común, una enfermera que había perdido la fe tras un aborto espontáneo, un joven que cayó en adicciones, una mujer anciana que llevaba décadas sin acercarse a una iglesia. Todos contaban un punto en común, un momento en que sintieron que Jesús los miraba y les llamaba por su nombre. Lucía no pudo evitar llorar. Se tapó la boca con las manos para que su madre no la oyera desde el salón. Su llanto fue contenido, pero profundo, como el de alguien que lleva años acumulando silencios. Por primera vez en mucho tiempo, se arrodilló al lado de la cama. No tenía un discurso preparado, no sabía rezar como antes, solo susurró, casi en voz baja, como una niña perdida: Jesús, si de verdad me estás mirando, si de verdad sigues diciendo mi nombre, aquí estoy, aunque no sepa cómo volver. La habitación quedó en silencio, pero dentro de ella algo se encendió. Una pequeña llama, frágil pero viva. La jornada laboral fue una especie de niebla espesa para Lucía. Tecleaba en su ordenador, organizaba expedientes, atendía llamadas, pero su mente estaba lejos. Su cuerpo estaba en la oficina, pero su corazón seguía en aquel banco de la iglesia, en aquellas palabras sobre la mujer samaritana, en esa mirada imaginaria de Jesús, directa a sus ojos.
Al salir del trabajo caminó por la Gran Vía sin rumbo fijo. Las luces de los escaparates la envolvían. La gente pasaba apresurada, pero ella parecía flotar entre dos mundos. El frío de la tarde madrileña le hizo meterse en una cafetería pequeña cerca de Callao. Pidió un té, algo poco habitual en ella. Se sentó junto a la ventana y sacó el folleto que el sacerdote le había dado por la mañana. Leyó despacio. Jesús sigue mirando a los ojos, incluso hoy. Quizá piensas que ya no mereces esa mirada, que estás demasiado lejos, que tus errores te han separado para siempre. Pero Jesús sigue ahí, esperando tu respuesta. No apartes la mirada. Cada palabra era como una caricia, y al mismo tiempo como una herida que volvía a abrirse. Sacó de su bolso un bolígrafo que llevaba semanas sin usar, y en un rincón del folleto escribió casi sin pensar: «Todavía puedo volver». Se quedó mirando la pregunta como si no fuera suya. De pronto un recuerdo la asaltó. Una imagen de su niñez. Tenía apenas 8 años, sentada en el regazo de su padre, escuchando cómo le leía la Biblia. Recordaba perfectamente su voz diciéndole: «Lucía, ¿sabes por qué me gusta tanto el pasaje donde Jesús llama por su nombre a Lázaro? Porque me gusta pensar que, incluso muerto, incluso en la oscuridad, cuando Jesús dice tu nombre, tienes que despertar. No puedes quedarte en el sepulcro». Lucía sintió un nudo en la garganta. Hacía años que nadie decía su nombre con cariño. Ni siquiera ella misma se permitía pronunciarlo en voz alta. Apoyó la cabeza sobre la mesa de la cafetería y cerró los ojos. En su interior, como un eco lejano, escuchó algo. No era una voz audible, era más bien una sensación, un murmullo suave pero persistente que parecía decirle: «Lucía, sal fuera». Se le erizó la piel. Abrió los ojos de golpe, sorprendida. Miró a su alrededor. Nadie la observaba. La vida seguía su curso como siempre, pero dentro de ella algo estaba cambiando. Terminó su té de un trago, dejó unas monedas sobre la mesa y salió a la calle. Aquella noche, ya en casa, se encerró en su habitación. Encendió el portátil y buscó en internet cómo volver a tener fe después de años alejada de Dios. Entre los resultados, un video llamó su atención. Cuando Jesús te llama por tu nombre. Testimonios reales de personas que volvieron a la fe. Le dio clic. La pantalla mostraba historias de gente común. Una enfermera que había perdido la fe tras un aborto espontáneo. Un joven que cayó en adicciones. Una mujer añora que llevaba décadas sin acercarse a una iglesia. Todos contaban un punto en común. Un momento en que sintieron que Jesús los miraba y les llamaba por su nombre. Lucía no pudo evitar llorar. Se tapó la boca con las manos para que su madre no la oyera desde el salón. Su llanto fue contenido, pero profundo, como el de alguien que lleva años acumulando silencios. Por primera vez en mucho tiempo, se arrodilló al lado de la cama. No tenía un discurso preparado. No sabía rezar como antes. Solo susurró, casi en voz baja, como una niña perdida: «Jesús, si de verdad me estás mirando, si de verdad sigues diciendo mi nombre, aquí estoy, aunque no sepa cómo volver». La habitación quedó en silencio, pero dentro de ella algo se incendió. Una pequeña llama, frágil, pero viva. Los días siguientes a aquella oración fueron un torbellino de emociones para Lucía. Cada mañana despertaba con la esperanza renovada, pero también con el miedo a caer de nuevo en la rutina del vacío que la había atrapado durante tanto tiempo. El pequeño fuego que había nacido dentro de ella era frágil, pero parecía resistir al viento frío de sus dudas. Una tarde, mientras volvía del trabajo, decidió hacer una parada en el Parque del Retiro. Era un lugar que solía frecuentar con su padre cuando era niña, pero hacía años que no pisaba esos caminos. El sol empezaba a ponerse, y los últimos rayos dorados atravesaban las hojas de los árboles, dibujando sombras suaves sobre el suelo. Sentada en un banco, observaba a las parejas, a los niños jugando.
a los ancianos paseando a sus perros y se permitió sentir nostalgia por los días felices que creía perdidos para siempre. De repente, un hombre mayor, con una sonrisa amable y ojos brillantes, se sentó a su lado. «Bonita tarde, ¿verdad?», dijo con voz cálida. Lucía asintió, sin atreverse a hablar. «Me llamo Mateo», continuó el hombre. «Soy voluntario en la parroquia San Andrés. A veces doy charlas y escucho historias como la tuya». Hizo una pausa. «No te preocupes, no voy a preguntarte nada. Solo quería decirte que Jesús nunca se cansa de mirar a los que están perdidos. Siempre hay esperanza». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. «¿Cómo sabe eso?», preguntó al fin. «¿Cómo sabe que yo estoy perdida?». Mateo sonrió con ternura. «Porque he visto muchas lágrimas, muchas historias rotas, y porque sé que Jesús mira a cada persona con amor infinito. Incluso cuando no nos atrevemos a levantar la mirada, Él ya nos está viendo». Lucía bajó la cabeza. El pañuelo que llevaba en el bolso parecía llamar su atención. «¿Me puede decir algo?», murmuró. «A veces siento que mi fe está tan rota que ya no sirve para nada». Mateo la miró fijamente, sin prisa, y dijo: «¿Sabes qué hizo Jesús cuando encontró a Pedro llorando tras haberlo negado 3 veces? No le echó la culpa, ni lo rechazó. Le dio una nueva misión. Porque la fe no es perfección, es relación. Y Él quiere caminar contigo tal como eres». Las palabras calaron hondo en Lucía. Por primera vez entendió que no necesitaba ser perfecta para ser amada. Pasaron varios minutos en silencio compartiendo la tranquilidad del parque. Al despedirse, Mateo le entregó una pequeña tarjeta con un versículo. «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». Mateo 11:28. Lucía apretó la tarjeta contra su pecho y por primera vez en años sonrió con esperanza. Los días siguientes a aquel encuentro en el retiro se convirtieron en un espacio de reflexión profunda para Lucía. En el silencio de sus noches, la tarjeta con el versículo de Mateo 11:28 reposaba sobre la mesita de noche, recordándole que no estaba sola en su carga. Cada mañana, antes de comenzar sus tareas, Lucía dedicaba unos minutos a leer la Biblia que había desempolvado tras años de olvido. Leía con lentitud, dejando que las palabras calaran en su corazón. Una mañana, se detuvo en el pasaje donde Jesús calma la tormenta en el mar de Galilea. Leyó cómo, en medio del miedo y la desesperación de sus discípulos, solo bastó una palabra para que la tempestad se calmara. «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?», preguntó Jesús. Aquellas palabras resonaron dentro de ella como un desafío amoroso. Sabía que su corazón aún estaba agitado por las dudas, pero también sentía que podía encontrar la paz que tanto anhelaba. El sábado siguiente decidió asistir a la misa en la parroquia San Andrés. Se sentó en uno de los bancos delanteros con el corazón acelerado. Durante la homilía, el sacerdote habló sobre la importancia de la fe activa, de no temer al cambio y de confiar en que Jesús está siempre presente, incluso cuando parece que no lo está. Al terminar, Lucía se acercó tímidamente al sacerdote para agradecerle por sus palabras. «He sentido que algo dentro de mí está despertando, pero aún tengo miedo de volver a caer». El sacerdote le sonrió con comprensión. «Es normal, Lucía. La fe no es un camino recto, es una montaña rusa con caídas y subidas. Pero lo importante es levantarse cada vez con la certeza de que no caminamos solos». Aquella noche, Lucía volvió a casa con el alma un poco más ligera. Abrió su ventana y dejó que el aire fresco entrara. Miró las estrellas, recordando las veces que, siendo niña, había pedido a Dios una señal, un camino. Ahora, sentía que esa señal estaba ahí, esperando que diera el primer paso. Una vez más, cerró los ojos y, en un susurro, dijo: «Jesús, gracias por mirarme aunque yo no supiera cómo mirar». Una lágrima rodó lentamente por su mejilla, pero esta vez no fue de dolor, sino de esperanza.
La vida de Lucía comenzó a cambiar, poco a poco, día a día, como el suave deshielo que anuncia la primavera en Madrid. Sin embargo, el pasado no desaparece fácilmente. A veces se manifiesta como sombras inesperadas que retan nuestra fe y determinación. Una tarde, mientras revisaba antiguos álbumes de fotos, encontró una imagen que le hizo detener la respiración. Ella, con apenas 6 años, en brazos de su padre, sonriendo bajo el sol de un día de verano. Su sonrisa era pura, llena de confianza y esperanza. El recuerdo la golpeó con fuerza. En ese momento, la fe era una llama viva en su corazón, alimentada por el amor y las palabras de su padre. Pero con el paso del tiempo, las heridas y la pérdida habían cubierto esa llama con cenizas frías. Con el álbum en la mano, Lucía decidía visitar la tumba de su padre en el cementerio de la Almudena. No iba desde el funeral y sentía un nudo en el estómago que no podía ignorar. Al llegar, el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, bañando la ciudad con tonos dorados y anaranjados. Se arrodilló frente a la lápida, susurrando un «Hola, papá», que casi parecía un suspiro. El dolor se hizo presente de inmediato, pero esta vez, junto con él, también apareció una esperanza nueva. Lucía habló en voz baja, contando sus miedos, sus dudas y la lucha interna que había comenzado. Mientras hablaba, recordó las palabras del Evangelio de Juan cuando Jesús resucitó a Lázaro. «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Apretó la lápida como si fuera un ancla. «Papá, quiero creer otra vez, pero necesito fuerza». De repente, una suave brisa recorrió el cementerio. Lucía cerró los ojos y sintió una paz inesperada, como si Jesús la estuviera abrazando en medio de su dolor. Esa noche, en casa, escribió en su diario, un hábito que había recuperado para ordenar sus pensamientos. «Hoy he sentido que la fe no es negar el dolor, sino encontrar a Jesús en medio de él. Que sus ojos siguen mirándome aunque yo haya cerrado los míos. Que no estoy sola». Lucía empezó a comprender que la fe verdadera no era ausencia de dificultades, sino la valentía para seguir adelante a pesar de ellas. Los días pasaban y Lucía sentía cómo su fe crecía, pero también cómo las pruebas llegaban, como si el mismo enemigo quisiera apagar esa luz que comenzaba a brillar. Una mañana, recibió una llamada inesperada. Su madre estaba en el hospital tras una caída. El temor volvió a instalarse en su pecho. En la sala de espera, mientras aguardaba noticias, recordó las historias bíblicas de esperanza que había escuchado y leído. Pensó en Ana, la madre de Samuel, que oró con fervor y nunca perdió la esperanza, incluso en medio de la angustia. Las horas se hicieron eternas, pero finalmente el médico salió con una sonrisa. «Está bien, solo una contusión. Se recuperará pronto». Lucía sintió un alivio profundo y supo que aquella prueba no había sido para derribarla, sino para fortalecerla. Por la noche, en la pequeña iglesia donde ahora se sentía como en casa, Lucía se arrodilló y dio gracias, no solo por la salud de su madre, sino por cada pequeño paso que la había acercado de nuevo a Jesús. Sabía que el camino no era fácil, pero la mirada de Jesús que había sentido la primera vez que lloró en la iglesia seguía siendo su ancla. Mientras cerraba los ojos, una certeza firme creció en su interior. Jesús me mira, y yo le miro a él. La transformación de Lucía ya no era solo interior, empezaba a manifestarse en su día a día. Sus gestos, sus palabras, su forma de mirar la vida, todo reflejaba una luz que muchos comenzaron a notar. En el trabajo, compañeros que la conocían desde hace años se sorprendían con su nueva serenidad y esperanza. Una tarde, mientras ayudaba a un cliente nervioso, se acordó del pasaje bíblico donde Jesús calma al paralítico que fue bajado por el techo. Aquella historia que le habló de fe y ayuda mutua. Comprendió que, así como Pedro fue restaurado, ella también podía ser instrumento de esperanza para otros. Pero más allá de los cambios externos,
Lo que realmente marcaba la diferencia era aquella lágrima inicial, la que rompió su corazón de piedra y le permitió mirar a Jesús a los ojos sin miedo ni reproche. En las noches solitarias, Lucía rezaba por quienes, como ella, sienten que están perdidos y sin rumbo. Sabía que cada lágrima, cada paso hacia la fe, es un milagro personal. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde la ventana, pensó: si Jesús me miró a mí con amor, ¿cómo no iba a mirar a todos los que sufren igual? Y con ese pensamiento, decidió que su testimonio no quedaría solo en su corazón. Quería compartirlo. Lucía ya no era la misma mujer que entró aquel día a la parroquia San Andrés con el corazón roto y el alma cansada. Había llorado, sufrido, dudado, pero también había descubierto que la mirada de Jesús no es un juicio, sino una invitación constante al amor, al perdón y a la esperanza. Aquella lágrima que cayó sin permiso en medio del silencio fue el primer paso para romper cadenas invisibles que la ataban al pasado. Ahora, cada día era una oportunidad para elegir la fe, para aceptar que las heridas no definen su destino, sino que pueden transformarse en fuentes de fuerza y luz. En la última misa a la que asistió, el sacerdote leyó un pasaje que resonó con fuerza en su alma. «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». Lucía entendió que ese llamado no era solo para ella, sino para todos los que miran al horizonte con miedo, para quienes sienten que la esperanza se ha perdido. Antes de salir de la iglesia, miró al altar y sintió con toda certeza que Jesús la miraba y esperaba que ella siguiera caminando. Si tú, que estás viendo esta historia, sientes que tu corazón está cansado o que tu fe está rota, recuerda que no estás solo. Jesús sigue mirando a los ojos con amor infinito. Y como Lucía, puedes encontrar en esa mirada la fuerza para empezar de nuevo. Gracias por acompañarnos en este testimonio de fe y esperanza. Te invitamos a que regreses mañana para descubrir nuevas historias que tocarán tu alma y fortalecerán tu espíritu. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje tan especial. Si esta historia ha tocado tu corazón, si en algún momento sentiste que hablábamos directamente contigo, eso no es casualidad. Quizás sea el momento de dar un paso más, de formar parte de una comunidad donde nadie juzga, donde todos buscamos lo mismo: esperanza, fe y una mano amiga en medio de las tormentas de la vida. Aquí, en este canal, no solo contamos historias, creamos un espacio para personas como tú que buscan respuestas, consuelo y un motivo para seguir adelante. Cada día publicamos un nuevo mensaje que puede ser justo lo que tu alma necesita escuchar. Si quieres recibir más testimonios como este, si quieres sentirte acompañado en tu caminar de fe, si no quieres perderte el próximo mensaje que quizás sea el que cambie tu vida, suscríbete ahora. Es completamente gratis, pero el valor que te puede aportar es inmenso. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más al corazón. ¿Has tenido alguna vez una lágrima que cambió tu vida? Nos encantaría leerte, responderte y caminar contigo. Recuerda, aquí no estás solo, formas parte de una familia. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.